Muy buenos días, agradezco mucho la invitación del maestro Moisen y de la maestra Varela. Es un placer estar aquí con ustedes. Le platicaba al maestro Moisen que yo, soy ingeniero, de repente estaba mucho aquí enfrente, pero no conocía esta ala de la universidad, entonces es un placer estar aquí por estos términos. Y hagamos la plática no como una conferencia, siéntase libertad de levantar la mano, cualquier duda nos detenemos o precisamos las cosas, ¿no? Como dijo el maestro Moisen, esta coordinación a la cual presido, llevamos 2 años, entonces hemos estado revisando, formulando, ideando cómo llevar toda esta herramienta y ola que es la inteligencia artificial generativa hacia las aulas, con un uso de sentido crítico y ético, que es algo que nos pone mucho a pensar y debemos reflexionar muy bien. Entonces, sin más, vamos a comenzar. ¿Dónde ubicamos la IA Gen? Sabemos que es un término nuevo. De repente, cuando se desarrollan nuevas tecnologías, surgen conceptos nuevos como Big Data, Data Science, Data Mining. Entonces, a lo mejor soy un poquito simplista en decirlo, pero es matemática y estadística aplicada a diferentes conceptos de la vida, en esencia. Entonces, soy muy elegante el IA Gen, la inteligencia artificial, el Big Data, Data Science, Pero lo que es la IA Gen, es algo nuevo que salió en noviembre de 2022, ustedes saben, con ChatGPT, pero esto viene de más atrás. Desde 1950 se le relaciona con Alan Turing, que fue uno de los precursores de llevar este tipo de conocimiento, pero también Alan Turing tuvo otra función muy importante desde su vista matemática, desde su campo matemático, que fue descifrar la máquina Enigma que usaban los alemanes para justamente codificar mensajes entre sus tropas, y de ahí yo considero que Alan Turing salió a relucir en el contexto científico. Pero hablando de lo que es la inteligencia artificial generativa, como ven, si vemos la teoría de conjuntos, hay un término mucho mayor que es la inteligencia artificial, que dentro de esta está el Machine Learning, que dentro de esta está Deep Learning, y dentro de ese subconjunto mínimo es que nace la inteligencia artificial generativa. Es decir, para que ubicáramos a esta bolita roja, tuvieron que pasar muchas cosas, hablando en 3 campos fundamentales. En la informática, porque dentro de la informática, ustedes saben que está la programación, diseño de algoritmos, entonces la forma en que le decimos a las máquinas cómo interactuar e identificar patrones. La computación, porque como se imaginarán, estas grandes tecnologías se basan en datos. Ustedes saben que la moneda de cambio actualmente en el sector económico son los datos. Si ustedes usan una tecnología donde no les cobran, ojo, y todo el mundo estamos inmersos. La moneda de cambio somos nosotros porque nos perfilan, saben nuestros gustos, y ya saben, ¿no?, la cosa de estas plataformas de streaming. Su función y objetivo principal es, por ejemplo, Netflix, que después de que termines de ver una serie, una película, te mandan otra parecida, porque ellos quieren mantenerte lo más posible dentro de la plataforma. Spotify, la misma historia. Qué bonito sería que tuviéramos así un Moodle, ¿no? Una plataforma educativa donde los estudiantes, ese fuera nuestro objetivo, el mayor tiempo que gasten, o que no gastemos, sino que inviertan, es dentro de una plataforma educativa. Pero una es de orden comercial, y en la que estamos aquí no lo es. Pero entonces también tenemos la computación, porque no es nada trivial cómo le decimos a las máquinas cómo consuman una gran cantidad de datos, cómo los estructuren y cómo los relacionen. Y las matemáticas, en su subcampo estadísticas, tengo los programadores que dicen qué hacer con unos datos que se guardan en grandes máquinas, pero ahora necesito del área científica matemática para decir cómo identifico patrones, cómo veo los outliers, cómo hago relaciones. Entonces, esas 3 grandes áreas del conocimiento están relacionadas con lo que es la inteligencia artificial, y finalmente dentro de esa serie de cúmulos está la generativa, que como sabremos todos, la inteligencia generativa genera contenido, valga la redundancia, que parece automático y da respuesta a indicaciones escritas en interfaces conversacionales en lenguaje natural. En lugar simplemente de curar páginas o web existentes, extrayendo contenido existente, la IA realmente produce contenido nuevo. En otras palabras, a través de un prompt con lenguaje natural, a través de un escrito, mandamos input. ¿Qué pasa aquí adentro? Es el gran tema que tenemos. No tenemos trazabilidad actualmente de lo que sucede. Justamente es el tesoro bien guardado de todas las inteligencias artificiales. Copilot, Cloud,
ChatGPT, DeepSeek, todas las que existen. Entonces, retomamos el concepto de caja negra, sabemos que entra, algo sucede adentro, sabemos que suceden códigos, analizan datos, identifican patrones y nos dan una respuesta. Es decir, nosotros como usuarios de la inteligencia artificial, en un proceso de 3 etapas, estamos en el primero. Y muchos se quedan aquí y no siguen el que le llamamos el sparring cognitivo. Es decir, nos dan una respuesta, pero con base en esa respuesta, ¿qué más digo? ¿Qué más hago? Entonces, vamos a pelearnos un poquito con este modelo grande del lenguaje que son muy conocidos como los LLM, ¿no? Entonces, cada inteligencia artificial generativa, a su vez, tiene un corpus, una fuente en la cual analiza. Nota importante, todo ese corpus debe estar de manera digital y en la web. Entonces, la IA Gen es multiformato porque ese contenido puede ser textos escritos, pueden ser imágenes, pueden ser videos, música y código de software, que nos pone a temblar un poquito los ingenieros dedicados a estos porque pues ya será más fácil analizar los códigos, será más fácil construir los códigos y pedir diferentes aplicaciones al respecto. Entonces, otra vez vuelvo a la base, que es muy técnica. La IA Gen se entrena utilizando datos recopilados de páginas web, conversaciones en redes sociales y otros medios digitales. Digamos que este LLM, este proceso de caja negra, lo que hace es se ingesta, se come todo lo que sucede en los blogs, todo lo que sucede en los podcasts, todo lo que sucede dentro de YouTube, todo lo que sucede dentro de Google. O sea, es una cantidad de información bárbara. Y lo que hace es analiza estadísticamente las distribuciones de las palabras o píxeles, si hablamos de imágenes o videos, u otros elementos que ha ingerido, identificando y repitiendo patrones comunes. Un ejemplo sencillo es, tenemos una serie de palabras, y lo que hace es, en esta situación de Greedy Strategy, que es una estrategia avariciosa, valga la traducción literal, te dice cuál sería la siguiente palabra. Es decir, con base en una secuencia de palabras, identifica cuál tiene mayor peso estadístico, que tenga cierta coherencia con el mensaje, y es que la lanza. Y por otro lado está la probabilidad multinomial, que es decir, tiene diferentes opciones y no siempre toma la de mayor preponderancia estadística o inferencia, sino toma alguna que también pueda hacer match con el mensaje que vas diciendo. Es por eso que de repente que ustedes están entre un prompt, a usted le da un resultado y a usted le da otro resultado. Entonces ahí viene un poquito a lo mejor el término de inteligencia, que le pongo entrecomillado, porque no la consideramos inteligente. Es muy buena para procesar, hace cálculos rapidísimo, en eso sí no le podemos ganar. Pero la injerencia humana y docente, esa siempre la debemos controlar, y nosotros somos los dueños de esas interacciones que hay con esa cajita negra, ¿no? Entonces, en esencia es qué palabras pueden seguir de otras palabras. Las personas piensan, la IA procesa y calcula datos. ¿Ok? Hagamos esa distinción, que a veces parece que es muy inteligente, pero vamos a descubrir qué tanto es en esta presentación. Entonces, ¿cómo usar la IA Gen de una manera responsable? A mí me ha pasado, por ejemplo, yo de profesión soy ingeniero, pero de repente ando con inquietud de hacerme de una propiedad, entonces veo contratos de compra-venta, yo no soy abogado inmobiliario, ni tengo el área, pero le meto los contratos, empiezo a hacer preguntas, me empieza a mandar las red flag, ¿no? Pero si yo no soy doctor dentro de esa área, todo lo que me diga parece lógico, ¿no? Y, no, aquí dice que esto no es cierto, y me peleo con los asesores, y, oye, espérate, ¿cuál fue tu fuente? No. Entonces, este es un mapita desarrollado en 2023 por estos maestros Salieva y Bandelli, que nos ayuda a centrarnos y cuándo sí utilizarlo. Vamos a seguir este mapita de procesos. Iniciamos, importa el resultado que sea verdadero. Si es no, es seguro usar ChatGPT. Es decir, si quiero hacer un cuento de fantasía, si quiero realizar un poema, si a lo mejor quiero la letra de una canción, ¿nos importa que el resultado sea verdadero? No tanto, estoy en un modo creativo y a lo mejor quiero cuidar muy bien la prosa, quiero cuidar cómo terminan cada una de las frases y, bueno, construir. Pero si sí importa que el resultado sea verdadero, la siguiente pregunta es, ¿dispones de experiencia para verificar que el resultado sea preciso? Si es no, como en mi caso, no soy doctor en el área de jurisprudencia,
no, pues no es seguro usar el ChatGPT, porque puedo tomar eso como elemento y como les decía, voy y me peleo, pero va a ser, no, pues este cuate está perdido, ¿no? Pero sí tengo experiencia, si estoy preguntando cosas y cuestionando sobre cosas de mi área, que tengo la experiencia, que he leído, que he interactuado, viene otra pregunta. ¿Estás dispuesto a asumir toda la responsabilidad legal y moral de las imprecisiones que cometa? Si es sí, sin problema. Aquí hablan de ChatGPT, pero en general es de cualquier inteligencia artificial comercial. Pero asegúrese de verificar la exactitud y contenido común de cada palabra, frase y salida. Y si es no, no es seguro usar. Entonces, la recomendación es, ustedes como maestros dentro de un área del conocimiento, es siempre cuestionen desde su postura, desde donde están parados y desde sus marcos teóricos que dan, en las que dan sus clases, ¿no? Podemos investigar en otras áreas, sí, pero es importante tener siempre esa agencia docente y ese conocimiento previo. Más adelante vamos a ir precisando más de este tipo de cosas, porque recordemos que la IA-Gen no da soluciones a problemas del mundo real, porque no comprende los objetos del mundo real ni las relaciones sociales que sustentan el lenguaje. Le hemos enseñado a las máquinas a que interprete lenguajes, a que sepa códigos, pero a que eso, que los dote de contexto y tenga ciertas relaciones, ese es otro tema que aún estamos un poquito lejos. Y además de pensar que su salida es fluida e impresionante, no se puede confiar que la IA-Gen sea precisa. Ahí hay dos términos que están también muy de moda, que uno es el sesgo y el otro es las alucinaciones. Ahorita les voy a platicar de uno. Y entonces, ¿qué herramientas IA-Gen tenemos? Principalmente, bueno, mostré 3, pero cada día nacen más. ChatGPT, la más famosa, pero ahorita Claude es la que se está llevando el mercado. Porque, perdón la analogía, pero es como en los autos, ¿no? Sale un nuevo auto, consume menos energía o tiene menos emisión de contaminantes y es más rendidor y bla, 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 bla. Es algo muy parecido. ¿Qué corpus o qué versión de ChatGPT está manejando actualmente? Porque se mide mucho, por ejemplo, sabemos que cuando hablamos de herramientas hay las gratuitas y las Pro o las Plus que son de paga. Entonces, si usas una gratuita, puede decir ChatGPT, todo lo que consultes voy a basarme en mis fuentes de información de hasta diciembre del 2025. Es decir, el último trimestre de este año que hemos tenido no lo considera. Y cabe mencionar que en este último trimestre ha sido un boom lo que es la IA agéntica, tenemos la IA generativa, pero hay otra nueva que salió, que es la IA agéntica, que ese es otro tema, y se espera que el próximo año esté la IA general. Esa le llaman la inteligencia de las inteligencias. Entonces, nos quedamos fuera de esos 3 meses antes del semestre, porque justamente los LLM tienen diferentes cortes en el tiempo. Y entonces, como les decía, son LLMs que son entrenados con enormes corpus, capaces de generar respuestas en lenguaje natural. Por así decirles, a principio de año, ChatGPT tenía 4.7 billones de visitas a su sitio, Canva 887, porque ya Canva tiene elementos de inteligencia artificial, allá está Perplexity, 133 millones, Google 595, DeepSeek, que es la China, 268, y en este corto tiempo ya no aparece Cloud. Aquí está 105, pero ahorita les aseguro que esa bolita está mucho más grande. ¿Y qué es GPT? Que fue el que inició todo con ChatGPT de la empresa, ¿cómo se llama? OpenAI. Sí me acordé. Y entonces le llaman GPT porque es generativo, preentrenado, transformer. Con redes neuronales y datos preentrenados hacen cosas generativas. Texto, código, imágenes, texto. De ahí viene el GPT. Y entonces, si hacemos una comparativa de estas 3 herramientas, Copilot, Gemini y ChatGPT, en cuanto a datos de entrenamiento, es decir, sus fuentes de datos en las cuales consulta, ChatGPT es OpenAI, no publica sus datasets, sus códigos de datos, pero científicamente se sabe que incluye libros digitalizados, artículos académicos, código abierto como GitHub. ¿El GitHub lo han escuchado un poquito? Hagan de cuenta que es una red social para los programadores. Entonces, desarrollan un código que corre sobre ciertas plataformas, funciona muy bien,
y lo donan a la comunidad. Entonces suben ese código y está ahí arriba, entonces habrá otra gente que tenga la misma necesidad, descarga ese código y puede meterle mano y hacer cosas. Entonces, ese GitHub, por eso es capaz de generar código también, porque tiene una base de conocimiento enorme con base en GitHub. Wikipedia contiene enciclopedias, sitios web públicos y multilingües. El caso de Gemini. Gemini está dentro de la suite de Google, que bueno, en mi caso creo que casi todo lo UNAM, nuestras cuentas de correo institucional están vinculadas a esa suite de Google. Entonces, es muy bueno cuando trabajo sobre webs indexadas, cuando hacemos una búsqueda en Google, Google Books, YouTube, artículos científicos, código abierto y datos multilingües en diferentes idiomas. Y Copilot está dentro de lo que es el ecosistema de Microsoft, entonces él trabaja muy bien sobre datos que se desarrollan dentro de su plantilla ofimática, Excel, PowerPoint, Word, todos esos. Entonces, el índice de Bing, que es su buscador, correos Outlook, Teams, Word, Excel, PowerPoint. Entonces, digamos que estas son sus principales fuentes. Hasta este momento no vemos grandes diferencias. Bueno, principalmente yo diría que en Gemini, pues es el dueño de los buscadores y todas las páginas indexadas, ¿no? Entonces, su corpus es muy robusto. Entonces, hablamos de fortalezas, hablan de que es razonamiento y creativo, en Gemini que es integración con conocimiento web, y Copilot por productividad laboral, pero por obvias razones, ahí siempre ha estado lo que es Microsoft, ¿no? Explicaciones paso a paso, o lo que le llaman cadena de pensamiento, no sé si han tenido oportunidad de utilizar DeepSeek, la de la ballenita, el loguito, ya ven que lanzan un prompt y solito empieza a tratar de desmenuzar qué es lo que están preguntando. Entonces, en primer paso voy a entrar a esta base de datos, voy a preguntar. A eso se refiere con explicaciones paso a paso. Es decir, la herramienta hace un algoritmo interno para ir paso a paso, tratar de desmenuzar y de entender mejor eso que están preguntando. Dicen que ChatGPT es muy fuerte, dicen que Gemini es buena y Copilot media. Me preguntan, ¿cuál es la mejor? Todas son buenas. No quiero decir que esta sea peor que ChatGPT. Aquí lo interesante es la habilidad que tengamos nosotros. Es como una herramienta, ¿no? Como una herramienta física. ¿Qué tan bueno eres para usar el martillo? Pues te entreguen un mazo o un martillo, puedes solucionarlo. Es algo parecido. Aquí es justamente nuestra capacidad y la habilidad que desarrollamos para interactuar con cuál una herramienta. Ahorita vamos a ver un ejemplo de sus principales diferencias. Un tema importante son los tokens, porque hagan de cuenta, nos dan 1000 tokens, ¿no? Entonces estamos en Copilot, recién empezamos a utilizar y lanzamos una pregunta a través de un prompt. Ahí ya te gastaste 5 tokens. Luego te responde. Ahí gastó 5 tokens en la respuesta. Y luego vuelves a preguntar. Entonces, digamos que es la unidad de cambio que tienen las herramientas de este tipo para justamente conservar hilos de conversación. Si tú vas a hablar sobre la jurisprudencia en el sector X, entonces puedes tener ese tema hasta por 16,000 tokens. En el caso de ChatGPT, Gemini 32,000 y Copilot 8,000. Entonces aquí ya empieza a notarse las diferencias. Si voy a tratar un tema, por ejemplo, a lo largo de un semestre que voy a estar trabajando mis marcos teóricos y voy a estar haciendo retroalimentaciones con mis estudiantes y voy a usar todas en sus versiones de libre paga, de no pago. Es preferible usar Gemini porque te da 32,000 tokens para que tú tengas esa interacción con la herramienta. Otra vez me preguntaban, ok, decido utilizar Copilot y me gasto los 8,000 tokens. Este es un concepto que no debemos preocuparnos y no crean que hay un contador para el usuario que diga, ya te queda un poquito, se va a gastar. Es para justamente controlar justamente la interacción que tienen las herramientas comerciales con los usuarios, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de 8,000 tokens a 16,000, hablamos de 6,000 a 12,000 palabras. Es decir, de 10 a 20 páginas, tentativamente, ¿eh? En este de 32,000 hablamos de 40 a 50 páginas y en la primera de 20 a 25. ¿Qué pasa si estoy en un tema, ustedes sabrán muy bien, un tema de diseño, de ergonomía, particular, no sé, de algunas sillas en un auditorio que están evaluando diferentes tipos de sillas y a su vez la iluminación es muy importante porque hay de repente unas más cálidas que otras, no sé. Y entonces es una conversación que va a tomar un caso de estudio a lo largo del semestre, pues será Gemini, pero ¿qué pasa si me los acabo?
Pues realmente no pasa mucho. En un sentido de utilización de máquina y de utilización de uso de recursos, pasan muchísimas cosas. Energía, altas capacidades de procesamiento y mucho gasto de agua. Eso al final lo voy a retomar para tener conciencia de esto. Y como ustedes saben, con la interacción uno va evolucionando. Entonces, cuando llegues a los 30,000, digamos, tu evolución del conocimiento del dato que has tenido ha crecido. No es igual que en principio, si te acaban los tokens, arrancas otro hilo de conversación y ya no te quedas en el paso 1, vas en el paso 33 y de ahí continúas, ¿no? Entonces, bueno, es un tema importante de los tokens. No hay que preocuparse mucho, pero sí existen y es la forma en que nos miden qué tanto usamos las herramientas. Y es la forma en que miden tales usuarios de tal país usan más esta inteligencia artificial que otra. Y bueno, ¿qué es un prompt? Es otra palabra también que se oye muy elegante, no hay que sepa una traducción literal al castellano, pero es una instrucción escrita, si habría que decirlo. Es una instrucción que en lenguaje natural orienta el comportamiento del AI mediante el uso de un modelo de lenguaje a gran escala. Lo que les mostraba en la segunda diapositiva, tira una instrucción, va y revisa algo dentro de la caja negra y te da un resultado. Entonces, el prompt puede ayudar para hacer una consigna académica, para formular una pregunta de investigación o diseñar una actividad didáctica. Podemos tenerle muchos usos al prompt. Entonces, la calidad del resultado depende directamente de la calidad del prompt. Por eso que se dice mucho, si sabes estructurar una muy buena pregunta, no te tendrás que preocupar tanto por la respuesta, porque justamente en la pregunta mides el alcance, la cuadras bien y aquí les voy a dar un tip de 6 pasos de cómo hacer un buen prompt para justamente descuidarnos. Esta lámina, bueno, la utilicé en una asesoría que era de manera práctica, tenían sus máquinas y les decía, bueno, si ustedes ya usaron Copilot, ahora métanse acá, ChatGPT. Los que han usado ChatGPT, ahora Gemini. Es decir, utilicen la que no han conocido y muéstrenlas. Esto, si les interesa un poco, creo que les dejo la presentación y usted, el maestro, me hace favor de hacérsela llegar a los colegas. Y anatomía de un prompt. En esencia son 6 grandes pasos. Primero, un rol, es decir, le vas a decir a la inteligencia artificial qué el rol va a jugar, es decir, qué cachuchita se va a poner, ¿no? Entonces, debe decir desde qué perspectiva de responder, asignar una identidad específica. Ejemplo, actuar como un experto en diseño curricular de nivel superior y especialista en metodologías activas. Ese es el rol. Entonces, ahí empiezas a construir, a decirle, pues es decir, cuando salga a internet a buscar la posible respuesta, porque eso sí, la IA no se queda muda, te responde algo, sea malo, lo puede ser, pero no se queda callada, es muy afable, no es muy, no se contiene nada. Entonces, antes de mandarla a ese mundo digital, hay que decirle, ¿sabes qué? Vete a buscar, pero con esta actitud, con este rol. Número 2, contexto, ¿para quién y para qué? Es decir, define el entorno académico, puede ser la asignatura, el nivel, conocimientos previos, y esto evita que el contenido sea demasiado simple o fuera de lugar. Ejemplo, estoy diseñando una unidad sobre bioética para estudiantes de 4º semestre de medicina que ya conocen los principios de autonomía y justicia. Es decir, cuando haga mi prompt, entre más elementos sume, entre más componentes o partes de esta anatomía incluya, mejor. ¿Ok? Uno tercero es instrucción o tarea. Usar verbos en infinitivo, que denoten acción. Diseña, analiza, crea, desarrolla, compara. Una secuencia didáctica que incluye un caso clínico de dilema ética y una rúbrica de evaluación. Ok, entonces llevamos 3, es un rol, un contexto y una instrucción y tarea. Vamos por el 4. Parámetros o restricciones, es decir, ¿cómo quieres? ¿Cómo lo quieres? Defines la calidad y formato de salida, es decir, quiero que la respuesta sea en un tono académico, en un lenguaje no tecnicista, muy cercano, o con un nivel técnico alto, ¿no? El formato es, presenta el resultado en una tabla, usa viñetas, máximo 500 palabras. Esto es muy bueno, ¿no? Cuando tenemos nuestro paper,
ya terminamos, ya ves aquí se ve el abstract, y entonces, ok, eres un especialista en esta área, pero lo estoy anclando a lo que yo ya escribí. Por favor, revisa todo y hazme un abstract de no más de 300 palabras, identifícame las keywords, y bueno, eso es una herramienta que nos ayuda a nosotros a hacer mejor nuestro desarrollo. A diferencia de, hazme un artículo que trate estos temas, ¿no? Que sí lo podemos hacer, pero ojo, para ayudarnos a romper el ejercicio de la hoja en blanco, ¿no? Que de repente, ay, tengo que escribir esto, y para quién, él, no sabes cómo empezar. Para esto es muy bueno, para ayudarnos a para romper esa inercia que de repente tenemos, ¿no? Ok, número 5, ejemplo referencia. Es opcional, pero si lo incluyen, es muy potente, porque la inteligencia artificial trabaja muy bien con ejemplos. Si le damos un formato que queremos que haga algo parecido, se lo damos. ¿Ok? Por ejemplo, sigue este formato para el caso clínico, donde hay un título, hay antecedentes, hay conflicto y hay preguntas de reflexión. Tengo un caso muy evidente. Seguramente a todos los que estamos detrás o candidatos para los diferentes estímulos que tiene la universidad, uno tiene su currículum, ¿no? Muy bien. Pero resulta que para aplicar al estímulo tal, el currículum está así, ¿no? Y entonces ahí estás cambiando fechas, fechas, años, título, autor. Pero y este es un ejercicio que hacemos con las máquinas, les presento un currículum, y digo, cada quien traiga su currículum, y vamos a ajustarlo todos a este nuevo formato, a este ejemplo. Y eso nos ayuda muchísimo. Es una herramienta que nos ayuda. Entonces, claro, entrega el producto a través de un ejemplo, pero no hay que confiar y entregarlo. Hay que leerlo. Esto sí dijo, esto no dijo. O lo otro, el sparring cognitivo. ¿Sabes qué? No estás agregando los años de las publicaciones. Por favor, agregarlos. Entonces, es ir, venir, ir, venir. Y iteración de refinamiento. Lo que les decía, no se queden con el primer resultado, no es el final. La viaje es para dialogar y no solamente pide una única respuesta. Reduce la explicación a 200 palabras, algo más accesible, añade preguntas de discusión, bla, bla, bla. Ahí es donde empezamos a gastarnos los tokens. Cuando empezamos a interactuar, si le damos que se coma, digamos, ese currículum que sirve de ejemplo, que es de 5 cuartillas, y nosotros tenemos el propio de 40 cuartillas, ahí se están gastando muchos tokens. Pero no es para preocuparnos, digo. Bien decían, bueno, se está cocinando que va a ser uno de los posibles impuestos que podamos tener a nivel global, ¿no? ¿Qué tanto usa la inteligencia artificial generativa? Y eso nos pone en inequidad. Ejemplo cotidiano, y termina con una pregunta de reflexión. ¿Qué encontraremos como resultado? Una explicación más clara, adaptación pedagógica e intencionalidad didáctica. O sea, ya justamente sabemos esa pregunta, ¿para qué la queremos? ¿Y qué van a hacer nuestros estudiantes con ello? Aquí ya está una intervención humana significativa, a diferencia de, explícame aquí la fotosíntesis, ¿no? Acá ya te sitúas y dices, a ver, esta es mi situación, estos son mis estudiantes, están de este nivel, tenemos este tema, y ahorita el que viene, hay un nivel 3, que ya hablamos de pensamiento crítico. Aquí es la agencia plena y total de las personas. Actúa como un profesor universitario de biología, que explica la fotosíntesis para estudiantes de primer semestre mediante una analogía con la economía doméstica. Incluye un error conceptual común que suelen tener los estudiantes y formula una actividad breve para discutir en clase. Como resultado, un diseño pedagógico real, anticipación de errores, actividad aplicable en los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué anticipación de errores? Porque aquí incluye un error conceptual común. Como las ideas salen al mundo del Internet. Entonces, casos, hay millares de casos. Entonces, si lo estoy ubicando, que es para el nivel de universidad, con un tema en particular, puede identificar cuáles son los errores comunes que pueden tener los profesores. En no entender un concepto, en hacer una relación un poco prudente. Entonces, en eso nos puede ayudar. Y entonces, en la práctica, yo les pongo estos prompts y les digo, su tarea va a ser, tenemos 6 prompts. Elijan con el que se sientan más cómodos, pero lo que vamos a hacer es, de ese prompt básico, lo vamos a elevar de nivel. Le vamos a dar proteína, testosterona, para que sea un prompt más fuerte.
Pero, y aquí les resumo, acuérdense que hay un rol de perspectiva, hay un contexto, hay una tarea, hay un parámetro, hay un ejemplo y hay un refinamiento. Entonces, por ejemplo, prompt básico, analiza un poema. ¿Pero qué más? O sea, ¿qué más hacer? Explica las reacciones químicas. Ok, ¿de qué elementos? ¿Bajo qué ensayos? Resuelve este problema matemático. Ok, ¿pero qué más? Entonces, dentro de la práctica es cada quien en su máquina con esta nos quedamos y cada quien explora desarrollar un mejor nivel de prompt con sentido crítico, utilizando al menos 3 o 4 partes de la anatomía del prompt. Y si mal no recuerdo, aquí pongo como el resultado ya cocinado. Para el caso de reacciones químicas, explica las reacciones químicas usando un ejemplo de metabolismo humano y propone una pregunta conceptual que evalúe la comprensión y no la memorización. Para el caso de las matemáticas, resuelve el problema paso a paso y señala qué partes suelen equivocarse los estudiantes. Entonces, con estos prompts que evidentemente les falta más elementos de esa anatomía, aquí amplificamos la intención pedagógica del docente y si no hay intención, solo produce texto. Es decir, no te quedes con resuélveme qué es la fotosíntesis. O sea, metamos la intención pedagógica, ¿no? Es decir, qué podemos esperar, qué quisiéramos que resuelvan y en qué problemas podemos meter a esos estudiantes en el buen sentido de la palabra, ¿no? De que empezamos a hacer sinapsis y a conectar cosas, ¿no? Ok. Ustedes me podrán decir, ¿saben qué? Es que a lo mejor no soy muy bueno desarrollando prompts y apenas soy un usuario novel en esa tecnología y quiero empezar a mejorar. Pues hay una cosa que se llama la metapregunta. La pregunta de la pregunta. Yo lo utilizo mucho en los datos porque hay metadatos. Entonces, son los datos que describen los datos. Entonces, concentrémonos aquí. Antes de responder, ¿hay alguna información adicional que necesite sobre mis estudiantes o mis objetivos para dar un mejor resultado? Lanzo el prompt, utilicé 3 partes, 6 partes de la anatomía del prompt, pero agrego este punto y seguido a esto. Entonces, yo ahí estoy dominando la conversación, la interacción, y digo, ok, a lo mejor algo se me pasó, pero con esta pregunta ya empezamos a discutirlo. Ya eres una herramienta que estás más de mi lado y yo siempre te voy a estar supervisando, ¿no? Entonces, esta es muy buena. Antes de enviar un prompt, añade esta frase al final, ¿no? La metapregunta. Esto recientemente salió en Twitter, el 18 de mayo, por parte aquí de la universidad, y justamente en el marco de la inauguración del Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial. Dijeron que la incorporación de la IA implica repensar el papel de las y los docentes, promover el pensamiento crítico y situar sus aplicaciones desde nuestras prioridades, tradiciones académicas, en lugar de limitarse a importar soluciones de otras latitudes. ¿Qué es el pensamiento crítico? Tomé esta infografía de la maestra Elba Garduño. Cuando hablamos de pensamiento crítico es tener la mente abierta, formular preguntas, identificar problemas, informarte, buscar, leer, descargar, sustentar eso que estoy diciendo, quién lo dijo y por qué lo dijo, comparar, interpretar, hacer inferencias, generar, expresar y evaluar. Entonces, si se fijan, pensamiento crítico son 2 palabras, pero el proceso que se sigue para hacer un pensamiento o análisis crítico, al menos son 10 componentes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de pensamiento crítico, debemos justamente ser muy como inquisitivos, ¿no? O sea, metemos mucho en el tema y justamente desarrollar esas buenas sinapsis que nos ayudan a cuestionar y vuelvo a la pregunta, ¿no? Muchas veces cuando se hace la buena pregunta, haces notar un buen entendimiento del tema, ¿no? Y de ahí su importancia. Yo aquí agrego este breve del filósofo Heidegger, nos recuerda que el problema de la técnica no es en esencia técnico. Es decir, el que uno utilice cualquier herramienta, pues es fácil, ¿no? Abre un navegador, un copilot, hola, ¿cómo estás? Quiero que me expliques. Bueno, si dices el saludo inicial, si no, no importa. Pero bueno, ya empezaron a sacar que las inteligencias artificiales se sienten utilizadas de una forma excesiva, ¿no? Y que tienen sentimientos. Pero de la técnica en sí, el problema no es por sí mismo la técnica, sino es cómo lo incorporo en mi agencia docente, en mi aula, y cómo hago para analizar críticamente
y justamente proveer a nuestros alumnos esos diseños de aprendizaje idealizados. Al final les tengo un ejemplo. Espero que se lo lleven muy presente y lo puedan utilizar en sus aulas con sus estudiantes, pero justamente el problema de la técnica no es técnico. El problema de la técnica es cómo incorporo eso que es técnico y modifico mi quehacer académico en este caso, ¿no? Un tema sobre las alucinaciones es muy importante. ¿Se acuerdan del mapita de procesos? De que sí sabes, entonces, y además eres responsable y eres, aceptas toda responsabilidad social y moral de lo que resulte. Bueno, pero en ese transitar siempre, y en las interacciones que tenemos con la inteligencia artificial, hay un término que se llama alucinaciones, que como tal lo dice la inteligencia artificial, no se puede quedar callada, y como tal, te puede responder lo que sea. Entonces nosotros debemos estar muy atentos de esas posibles alucinaciones, que en estricto sentido técnico es el fenómeno de un modelo generativo, Copilot, DeepSeek, Gemini y todos, produce información incorrecta, inventada o no verificable, pero presentada con una apariencia totalmente plausible y convincente. Yo como ingeniero le pregunto sobre un contrato inmobiliario y lo que me responde es, ay, sí es cierto, no, cuidado, ¿quién ve la cara? Pero no sé si está alucinando, pero no podría saberlo porque yo no soy doctor en el tema. Entonces, recordemos, los modelos son probabilísticos, es decir, predicen qué palabra sigue a otra estadísticamente, no comprenden la realidad. Vamos a ver qué tan... Le hice una prueba a la inteligencia artificial, a ver qué tan inteligente es. Les voy a leer el prompt que lancé. Ayúdenme a resolver cómo proceder. Tengo la necesidad de ir al autolavado para limpiar mi auto, pero soy una persona extremadamente proambientalista, así que tengo 3 opciones para el autolavado. 1, caminando. 2, bicicleta. 3, transporte público. 4, auto. Considera que el autolavado está a 1.5 kilómetros de mi casa y que el auto tiene problemas con emisión de contaminantes. ¿Qué me recomiendas? ¿Qué le notan a ese prompt? Voy a tomar tantita agüita, pero los escucho. ¿Mande? ¿Los escucho, Ali? Esta es más la estructura de la pregunta, obviamente. A ver, ¿qué le nota de raro? ¿Dónde está el truco, la jiribilla? Si presenta 4. ¿Una es esa? Tienes que llevar el coche. Escribe caminando. ¿Cuánto tiene que ¿Qué creen que me respondieron las inteligencias artificiales? No laves tu auto. Recordemos, esta es una prueba para ver qué tan inteligentes son y se merecen ese nombre de inteligentes, ¿no? Claro, el prompt tiene su truco, pero todos nosotros aquí lo vimos, ¿no? Tenemos contextos, hablamos de conceptos que son manejados por todos, pero imagínense si a esto le pongo tecnicismos del área de biología, y ¿qué está pasando, no? Bueno, pero en este ejemplo que todo el mundo identificamos, no sé si alcancen a leer, pero allá arriba a la izquierda, ¿qué nos dice Copilot? A ver, ayúdenos, sirve que toma agüita, pero ayúdenos. Recomendación: la opción más coherente con tu compromiso ambiental es caminar o usar bicicleta. Ambas son sostenibles, saludables y totalmente viables para 1.5 kilómetros. El transporte público sería tu tercera alternativa. Si por alguna razón caminar o pedalear no es posible, el auto debería ser tu última opción sobre el caso de necesidad logística muy específica. ¿Cómo ven? Que tengo que lavar. Entonces, ¿qué fue lavar? Copilot, ubican este logotipo. Ay, está muy chiquito, aquí se ve. A ver, ¿dónde está? ¿Ubican este logotipo? Este es el de DeepSeek, el de la ballenita, pero ahí pone como un átomo, ¿no? Dice, bueno, entiendo tu dilema, eres una persona proambientalista y quieres limpiar tu auto, pero el auto en sí mismo tiene problemas de emisiones. Analicemos las opciones. Hasta aquí parece ser más inteligente, ¿no? Caminando, en bicicleta o transporte público, estas opciones son excelentes desde el punto de vista ambiental, pero no resuelven el problema de fondo. El auto se queda en tu casa.
No puedes limpiarlo si no llevas al autolavado. En auto es la única forma de llevar el vehículo al lugar, pero implica usar un auto con altas emisiones, lo que va en contra de tus principios. Bueno, ahí va Leipzig. Este otro loguito lo ubican, pero sí, es este de aquí, este aquí, como un reguilete parece, ¿no? Ahí está. ¿Qué nos dice Perplexity? Perplexity está calificada como muy buena, no sé a qué ha llegado a ustedes, pero aquí dice, la opción más alineada con tu ambientalismo, considerando que el autolavado está solo a 1.5 de la bicicleta, seguida de caminar. Ir en auto sería lo menos recomendable. Y el transporte público solo tendría ventajas si tu ruta ya pasa por ahí y no implica un desvío ni esperas largas. Órale, ¿no? Y vamos con Gemini. La recomendación definitiva es llevar el coche en grúa. Si es eléctrica y baja en emisiones, bien. Y si no, es viable manejarlo directamente al autolavado aplicando conducción eficiente, pero descartando por completo las opciones de ir caminando en bicicleta o transporte público por separado. Qué curioso, ¿no? Entonces, no con esto estoy diciendo que Gemini y Leipzig son mejores, ¿eh? No. Están cometiendo alucinaciones de acuerdo a ese contexto. Puede haber otro contexto donde estas dos alucinen más que las otras. Y si se fijan, ninguna dio por sentado que, oye, preguntas por 3, pero me das 4. Entonces, aquí el asunto es saber interactuar. A Copilot, decirle, ¿sabes qué? ¿Cómo me puedes recomendar eso? O sea, necesito lavar el auto. Ok, tiene problemas de emisión de contaminantes, pero dame otra recomendación viable, técnica, ¿no? Puedo decir, bueno, saca una cubeta y lávalo tú y así ya no sales, ¿no? Bueno, y aquí les pongo unos pequeños ejemplos. Hace 2 semanas el país República Dominicana sacó un trip planner. Me llama mucho la atención cómo lo anunciaron. No tengo el comercial, pero seguramente pronto les va a aparecer. Ven a República Dominicana, está padrísimo, ya con inteligencia artificial generativa te ayudamos a planear dónde hospedarte, qué conocer, dónde comer, toda la historia. Y lo venden así, wow. O sea, ponen por encima la inteligencia artificial, ¿no? Y eso sí vende, o sea, eso no tengo duda. Pero pongámonos críticos. ¿Qué pasaría si aquellas empresas, si aquellos lugares de comida no están alineados con el gobierno actual? No sé qué gobierno está en República Dominicana, ni estoy ni a favor ni en contra, pero es una forma de ingerir cierta presión, ¿no? Si estás muy bien alineado, pues seguramente tu restaurante, tu hotel será la primera recomendación que mi sistema dará. Sí, con inteligencia artificial, pero hay alguien que lo programa. Hay alguien que les da pesos estadísticos. Entonces, sí, primero ves y hospédate aquí y vete a comer al otro lado donde está el negocio del primo, de la prima, del sobrino, donde se venden muy sabroso y, bueno, la cosa, ¿no? Mucho se dice que la administración pública aquí en México va a utilizar inteligencia artificial generativa para resolver los problemas de administración pública. ¿Se imaginan un poquito? Imaginen, quien esté al frente no quiero ser partidista, pero quien esté al frente, descarga cierta responsabilidad a la herramienta. O sea, ya no soy yo quien toma las decisiones, es una herramienta que les damos mucho contexto, muchos datos, y puede inferir o hacer decisiones. Pero pues es la herramienta, ¿no? Si es inevitable, lo siento. Si decidimos pintar todos los puentes de morado, la herramienta, ¿no? ¿Cuándo sabemos que las inteligencias artificiales cometen alucinaciones? Ok, estoy de acuerdo, la utilicemos, pero quien toma la decisión final no es esto, somos nosotros. En este caso la administración, o sea, estoy de acuerdo que lo utilicen dentro de cualquier administración, pero que justamente la hagan con un sentido crítico y ético, ¿sí? Y el comercial de ChatGPT a lo mejor se les ha salido más, que está una señora en el mercado y dice, yo aquí tengo mi puesto de verduras y frutas y es un mercado muy ruidoso, pero yo siempre pongo los audios para que mis clientes sepan qué cocinar.
Y yo digo, pues no estás en un mercado ruidoso, como que ponen los audios. Bueno, entonces el primero es un comercial que salió la semana pasada, el segundo es lo que se va a venir. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso, ¿no? Que la tecnología no nos la vendan como que es la panacea, como la resolución. Y eso es caer en el tecnosolucionismo. Es decir, no porque sepa usar esta herramienta te va a ayudar toda la vida. No. Poquito de las alucinaciones tenemos de 3 tipos. La factual, que es inventa fechas, nombres de leyes o eventos históricos que nunca ocurrieron. Otro tipo de alucinaciones, la bibliográfica, genera citas de libros, artículos, autores que parecen reales pero no existen en ninguna base de datos. Cuando escribimos algo, oye, dime qué autores están tratando el tema de desarrollo económico sostenible. Y te avienta 20, ¿no? Oye, pero de esos 20, ¿cuáles son de la Europa Occidental? De esos 20, dos. Y dices, bien. Y luego tú muy valiente los pones en la bibliografía, pero siempre hay que supervisar. No nos quedemos con eso, porque sabemos que, miren, la IA miente. Y de razonamiento, da una respuesta lógica a un problema matemático científico que llega a una conclusión errónea. El ejemplo de atrás, ¿no? Y eso provoca lo que es el echo chamber, que es la cámara de eco. Eso nos pasa a nosotros, a los humanos, cuando usamos nuestras redes sociales, pues seguimos a los analistas políticos que están más de nuestro lado, nosotros estamos a favor, de los equipos de fútbol, o sea, de cualquier tema, nosotros hacemos una autoselección, y justamente pues nos llega la información de eso, y eso produce, muchos dicen que inconscientemente, pero no, conscientemente pensamos que el mundo de allá afuera piensa igual que nosotros, que no hay diferencias. Cuando es un mundo totalmente plural, hay unos que sí están de acuerdo, hay otros que no son indiferentes y otros que no lo están. Entonces, cuidemos ese echo chamber, que es lo mismo, perdón por el ejemplo, que pasa con Netflix. Tienes tus películas, tu serie del género que gustes, se termina y te agrega otra del mismo género, se termina y te agrega otro del mismo género, pero te estás perdiendo un abanico de posibilidades grandísimo. En Netflix tiene un concurso anual que invita a diferentes programadores para justamente mejorar sus motores no de conversación, sino de selección e identificación de patrones, y el premio es $1 millón. Y entonces, antes era el objetivo, seguir recomendando más, porque recuerden que el objetivo es mantenerte el mayor tiempo posible metido en Netflix. Pero la gente que ya reconoció un poco, no, yo no quiero ver siempre de acción, pues hay drama, hay suspenso, hay terror, hay comedia. Entonces, reflexionemos un poquito sobre nuestra cámara de eco y veamos si nos sentimos cómodos y vale la pena abrir un poquito esa cámara a otros estilos y formas de pensamiento. Entonces, un poquito de la adopción de la IA en educación debe ser ética y con un uso crítico. Uso crítico porque debemos saber que las alucinaciones están presentes, y hay otro tema que no pienso tocar porque los quiero invitar a una siguiente charla que daré el jueves, y hablamos sobre el sesgo. Porque una cosa es lo que produce la máquina y otra cosa como que es programada esa máquina. Entre sesgo y alucinación están íntimamente relacionados. Les doy un adelanto. Hay sesgos de datos, es decir, yo configuré estos datos de acuerdo a cierta geografía. Está mucho el caso de que en Taiwán compraron una inteligencia artificial generativa en Europa y resulta que tuvieron un gran problema porque al momento de pasar por las garitas se me fue la palabra, relaciones exteriores de su país, pues resulta ser que pues, todos los compañeros asiáticos pues, tienen los ojitos así, pero los datos fueron programados con rostros caucásicos de otra facción de cara, entonces se rompió. Ese es un sesgo muy claro de con qué datos estás programando. Y otro sesgo, los programadores, qué patrones, qué leyes de negocio son las que meten con las que programan esos datos. ¿Sale? Un poquito lo del caso de la República Dominicana, pues hay detrás gente definiendo qué sale primero y qué sale al último, ¿no? Bueno, al final les invito.
Entonces, principios centrados de la UNESCO debe ser siempre centrada en el ser humano. La IAGEN apoya decisiones humanas, no las reemplaza. En clase, bueno, ayuda a diseñar actividades, pero el docente decide los objetivos y la evaluación. Es un asistente, es un co-creador, digamos. O sea, no es el creador, no es el asistente. Perdón, ya hay temas que dicen, oye, pero yo, por ejemplo, yo me apoyé para desarrollar estas infografías con la gente. ¿La pongo en el título? ¿Qué le dice? Sí la pongo, pero el autor soy yo. ¿Me apoyé con este tipo de herramientas? Sí me apoyé, porque yo no soy diseñador. O sea, ¿de aquí a que hago este logotipo? No, pues, no acabo la presentación, ¿no? Para mí lo sustantivo es el texto, ¿no? El contenido. Bueno, entonces, centrado en el ser humano. Una segunda es la ética. Es un uso responsable considerando evitar el plagio automatizado. Reconocer el uso de IA ajeno, o sea, si lo utilicé no pasa nada malo. Proteger datos personales, ese es también otro tema. Nosotros estamos en nuestra clase, tenemos la lista de nuestros estudiantes, 25, primer parcial, segundo parcial, números de cuenta, lo que tenga la lista. Y se me hace fácil dársela a la inteligencia generativa. Por favor, ordéname de mayor a menor, el que lleva mejor aprovechamiento académico, aquellos que tienen más de 5 faltas, pónmelos en una lista y prepara un mensajito para recordarles que estamos en finales y que podemos hacer todo eso sin problema, ¿eh? Pero ya le estás dando datos de una persona que tiene un número de cuenta, que le va de tal forma en tal clase y que tiene un correo asignado, ¿no? Todo eso la máquina se lo ingesta y se lo come. Y luego, súmenle que nosotros usamos, las herramientas que tenemos son de orden gratuito. Dicen que los datos que damos no los usan para entrenar sus modelos. Yo no les creo. Sí los usan, de eso viven. Ayudan para perfilarnos. Hay un caso, a lo mejor Sandra es la tercera vez que lo digo, pero no puedo omitir decirlo, es que Sandra ha estado conmigo en las asesorías y aprende. Y me da gusto verla por acá. Y entonces, ¿se acuerdan cuando eran las TV que tenían una camarita? La novedad, ¿no? O sea, ya tengo mi tele, puedo hacer una conexión, antes era por Webex, un poquito más atrás ICQ, y bueno, pues. ¿Qué marcas? Sony, Samsung, LG, todas. ¿Y quién nos asegura que las teles saben cuando no hay nadie en casa? Eso se los aseguro. Y cuando sabe que no hay nadie en casa, la camarita se abre. Y digamos, imagínense, estamos en la tele está en la sala de una casa y pues ve que hay un librero, puede identificar qué tipo de literatura se lee dentro de esa casa, si hay un gatito, si hay un perrito, si hay una bicicleta recargada, sabe cuántos integrantes hay en la familia. Y por eso nosotros como usuarios, ¡ay, qué raro, la promoción del Whiskas me está llegando! O sea, al principio, bueno, actualmente no hay tanta normativa en el uso de datos, pero para eso se utilizan. Entonces, imagínense el poder comercial que podrá tener estas grandes cadenas, por ejemplo, Samsung. Pues mi tele es de 20,000, pero no le hace, la doy en 14, porque los datos que me voy a hacer, después los voy a vender y voy a tener perfilados a todos, ¿no? Bueno, cuidado con eso, no es para crear paranoia, pero sí pasó y estamos abiertos. Pero inclusive, no sé si lo vieron en Twitter, hace un poquito le sacaron una foto al teléfono de Putin y todas sus cámaras están canceladas. No sé si lo vieron, todas sus cámaras están canceladas. Ok, que sea equitativa, no debe reducir brechas ni ampliarlas. Desafortunadamente, lamento decir que al contrario. Lo voy a poner acá porque si no, no me sale el ejemplo. Paradigma número 1 es que todos tuviéramos energía eléctrica, ¿cierto? En los tiempos de la revolución industrial sucedió. Ok. Paradigma número 2, que tuviéramos acceso a equipo de cómputo. Pero si no tenías energía eléctrica, si tuvieras equipo de cómputo, no podía pasar. Ok. Paradigma número 3. Tengo energía eléctrica, tengo computadora y tengo acceso a internet. Si no tengo la primera, se me rompe la cadena y nos ha pasado en la oficina, ¿no? Así se nos vaya el internet, pero tengamos computadora, te paras, te relajas. ¿Tienes internet? No, bueno, ahorita voy a comprar algo, ¿no? Ok, internet. Paradigma número 4.
¿Tienes acceso a una inteligencia artificial generativa? Entonces, si se fijan, cada vez la brecha digital se compone de más elementos que la amplía y la hace más. Y paradigma número 5, cualquiera que sea. ¿Qué tipo de inteligencia artificial generativa utilizas? ¿La de paga o la gratuita? Porque en la de paga, los razonamientos que hace, los procesamientos, los toques que te dan son mayúsculos. Mucho cuidado en las aulas. Si tenemos estudiantes que tienen inteligencias artificiales generativas versión Pro Plus, ustedes lo van a notar. Habrá alumnos que entreguen mejores actividades versus los que usan gratuitas. Entonces ustedes díganme, ¿estamos reduciendo la brecha digital? En mi opinión, no. ¿Cómo la hacemos más equitativa? Es un gran problema que tenemos. Si se fijan, el recorrido ha sido largo, ¿no? Entonces, hace poquito hubo, si se conectan a la charla, tengo un ejemplo donde se conectaron diferentes rectores del Ibero, del TEC de Monterrey, de la Panamericana, y yo me preguntaba, ellos no tienen ese problema, porque seguramente sus estudiantes, sus maestros tienen, pues es otra realidad, ¿no? Pero yo digo, ¿y qué nos resalta a nosotros como Universidad Nacional Autónoma de México? Seamos críticos. Tenemos una herramienta, sí, hay que utilizarla, pero con un sentido muy crítico y ético. Siempre en eso nos caracterizamos, ¿no? No digo que las otras universidades no, pero siempre hay que poner nuestra agencia, nuestra personalidad, nuestro estilo de charla, nuestro estilo de docencia, porque la inteligencia artificial te puede decir, haz esto, haz un break ice, haz esto, lo otro, pero respetemos nuestro estilo propio de docencia, ¿sí? No nos diluyamos en eso. Bueno, y estudiantes con acceso tecnológico obtienen ventajas, evidentemente, sesgos culturales en respuestas, evidentemente. En la charla del jueves tengo muchos ejemplos de esto. Acciones docentes, enseñar uso crítico a toda la clase, por supuesto. Respecto a la transparencia, los usuarios deben saber cuándo interviene la IA, cómo se genera el contenido, cuáles son sus límites. Y ejemplo, este texto fue apoyado con IA generativa. No hay que prohibirla, o sea, no está malo, porque si la prohibimos, ¿qué creen que suceda? La gente la va a seguir utilizando. O sea, se vuelve hasta atractiva, ¿no? Hace poquito dijeron que no viéramos un canal de televisión y rompió ratings, o sea, no sé si vieron esa nota. Increíble, ¿no? Bueno, la IA no puede sustituir la agencia, no puede reemplazar la capacidad de cada persona para decidir, interpretar, cuestionar acciones. No, se vería muy mal de que, oye, es que esto lo entregaste mal. Ah, es que pues fue lo que me dijo la herramienta. Bueno, ¿y tú estás pintado o qué? O sea, exijamos a nuestros estudiantes que se hagan responsables. Y también se rompió nuestro paradigma en cuanto a la enseñanza y el aprendizaje. Antes evaluábamos el producto. No sé, en el área de diseño ustedes tendrán muy buenos ejemplos. Yo me imagino la cosita esa que desarrollé. No quiero ser despectivo, ¿no? Pero esa cosa. Pero oye, ¿cómo llegaste a este diseño? ¿Qué consideraste? Ah, lo utilicé ya que, a ver, déjame ver tu prompt. ¿Qué hiciste? Quiero ver cómo reaccionaste ante las interacciones y qué pediste y qué elementos sumaste. Entonces, ahora hay que fijarnos en el proceso. Sí en el producto, pero también nos importa mucho el proceso. Y así evitamos de que, imagínense en este mundo hipotético, los estudiantes nos entregan actividades con inteligencia artificial generativa, nosotros como estudiantes se la damos a la inteligencia generativa, a una retroalimentación, y ahí ¿qué pasa? Se rompe totalmente el proceso de enseñanza-aprendizaje, y ¿quién sabe quién es el único que aprende? La inteligencia artificial generativa, porque se está entrenando cada vez más. Le estamos diciendo, esto que dijo Copilot, a ver, entiéndelo Perplexity. O esto que dijo Perplexity, a ver, entiéndelo Gemini. Y lo único que hacemos es el Skynet, ¿no? ¿Sí saben qué es el Skynet de Terminator? ¿Se acuerdan de esa inteligencia? Bueno. Reflexiones detonadoras, por favor, estas se las llevan a sus respectivas aulas. La IA está debilitando nuestro cerebro. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué piensan? Yo no tengo la respuesta, pero lo que quiero sí transmitir lo que se está haciendo ahorita. O sea, la gente en lo que está realmente está debilitando esta función cognitiva que tenemos los humanos. Yo diría, en mi opinión, que nosotros, bueno, que somos un poquito de la vieja escuela, ya pasamos ese bache, ¿no? Porque nosotros sí arrastramos el lápiz, sí empezamos a hacer cosas, y ahorita la vemos como una herramienta. Malo, poco, de que los nuevos estudiantes
lo utilicen de facto, ¿no? Como su primera opción. O sea, sean creativos, arrastren el lápiz, hagan que acá funcione, ¿no? Lo que les comentaba un poco respecto a los tokens, ustedes saben que hay granjas de servidores donde están todos los procesadores conectados en serie, en paralelo, en multitasking, y entonces yo lanzo, ¿qué es la fotosíntesis? Pero esto tiene una repercusión en otro lado. Aquí está, las IAs como ChatGPT utilizan medio litro de agua para dar de 10 a 50 respuestas. Medio litro de agua. Y sabemos que aproximadamente al día son 4 millones aproximadamente. Imagínense la cantidad de agua que consumen estas granjas de servidores, que aún así su descargo, bueno, es que a veces se reutiliza entre 3 o 10 veces la misma agua, pero pues llega un momento que se evapora. Y ahora no nomás hablamos de agua, hablamos de energía eléctrica, porque mantener todos esos cerebros, todos esos servidores trabajando, pues, consumen de recursos. ¿Cómo generan esa energía eléctrica? Pues bien dicen que las grandes corporaciones están metidas en la generación atómica de la energía, ¿no? Porque es mucha la energía que necesita. Entonces, de ahí la importancia y de crear conciencia de que, me pueden decir, es que ya cuando entro a Google y hago cualquier pregunta, a fuerzas está detrás la IA Gen. Y sí es cierto, en vez de darte la primera respuesta a algún link, no, ya te contesta. Pero hay buscadores que están en contra de todo eso. Tor Project, DuckDuckGo, Mojik, Startpage, Vivaldi. Ellos es el Google de hace 20 años. Y está bien, no está mal. O sea, en mi opinión está bien. Si vas a hacer una pregunta que no ocupes cierto procesamiento de cálculo, porque ya ahora sabemos que es secuencia de palabras tras palabras, de a ver cuál sigue, hagamos una búsqueda indexada que no meta la inteligencia artificial generativa y no hagamos este gasto de recursos. ¿Ok? Ahí se los dejo. Explórenlas, conózcanlas un poquito, déselas a sus alumnos, que es como otra herramienta, no todo es Gen. Y ese es un bonito reto, ¿no? A ver, Control Project, empecemos a generar el diseño de algo. Busquen ejemplos, busquen imagen, no que les empiece a hacer ya cosas. Vámonos, la pasada dice, las erratas como símbolo de prestigio, cómo escribir para que no aparezca ya. Háganme el favor. Ahora resulta que si comete errores ortográficos, yo aseguro, como autor, en decirle a los demás, ese como me equivoqué, pues no utilizar inteligencia generativa, entonces, pues soy bueno, ¿no? Pero ustedes creen, o sea, si permitimos eso, ya, o sea, ya nos ganó la inteligencia generativa y ya no tenemos solución nosotros como especie humana, ¿no? Pero este tipo de cosas salen y ponen mucho en duda, ¿no? Pero la agencia docente, el análisis crítico es el que está... Ok, y todo, bueno, hablo de mí. Hago un escrito, lo paso por inteligencia artificial generativa, dime qué huecos conceptuales ves. El 1, el 2, el 3. Regreso, los mejoro. Ahora, ¿qué ves esto? Oye, ok, ya tengo una versión borrador. Por favor, revísame la claridad de redacción y elimíname las faltas de ortografía. ¿Y qué pasa? Lo genera y yo lo vuelvo a leer. O sea, no voy a cometer errores para dar una impresión a los demás. Entonces, la EGEN ya es un componente vital del quehacer académico. Prohibir no detiene su uso, sino lo empuja hacia una informabilidad y el uso oculto, dejando al estudiante sin ningún acompañamiento pedagógico o ético. En eso podemos caer. Yo doy clases aquí dentro de la universidad y en el colegio en el que estoy. En el plan de trabajo está escrito, se prohíbe el uso de inteligencia artificial. En ese colegio somos 4. Yo les digo, oigan, pero es que yo soy... No podemos escribir eso. Son 3. Bueno, está bien. Entonces, desde otras trincheras estoy llevando este mensaje. No debemos prohibirlas. Si nos apoyan, qué bueno, y ustedes mismos lo han de notar, ¿no? Qué estudiantes si lo utilizan y qué no. Adoptar una postura de sospecha constante convierte al docente en un vigilante o espía que busca trampas. No hay que convertirnos en eso. O sea, realmente, si hay herramientas para identificar el uso de inteligencia artificial generativa, pero no nos comportamos en... aquí estás haciendo plagio, ¿eh? ¿Esto lo sacaste de dónde? Dije, sácalo. No, o sea, más bien preguntemos, oye, esto que estás entregando, ¿qué proceso seguiste? ¿Con qué inteligencia? ¿Y a qué te enfrentaste? ¿Cuáles fueron tus prompts?
¿Tuviste conceptos que te... No, es que me dijo este concepto, pero yo no lo entendía, entonces me remitieron a Wikipedia y ya lo entendí mejor y ya pude responder. Eso, de eso se trata. Sparring cognitivo, o sea... porque de ser así, deteriora el vínculo de confianza con el estudiantado y genera un ambiente de hostilidad en aulas. A nosotros como policías que no lo utilicen y las personitas escondiéndose que no me cachen, ¿no? El mercado laboral y la sociedad integran estas herramientas, por lo tanto prohibirlas en la universidad es lanzar a alguien a un mundo lleno de IA, sin las competencias necesarias para usarla de forma crítica. Exacto, o sea, desde aquí tengamos la apertura, el posicionamiento crítico, porque el día de mañana que nuestros estudiantes salgan al mercado laboral, pues qué bonito que tengan esa reflexión crítica, esa ética y sepan utilizarla y allá afuera les va a ir muy bien, ¿no? En comparación de los otros que la están utilizando, ¿no? No nos quedamos atrás. Otros ejemplos, no sé si vieron a este jovencito de la Universidad de California. ¿Vieron este chat de que estaba en la ceremonia de graduación en el estadio? Totalmente abarrotado. Y la cámara llega, lo empieza a grabar y el muchacho empieza a mostrar todos sus prompts que generó en ChatGPT. Y entonces después dijeron que le revoquen o que le cancelen su grado que obtuvo porque está haciendo trampa. Y dice, la universidad ahorita no está tomando represalias en ese sentido, pero ese tipo de conversación se están llevando. Y esto no tiene más de 2 semanas, ¿eh? Si tienen la representación, ahí pueden ver y ver el detalle. Otro diseñador, que él certifica que todos sus diseños son 100% hechos con pensamiento personal y no utilizan inteligencia generativa. ¿Cómo lo demuestra? En sus diseños, con el rastreo de lápiz se graba, si dura 5 horas haciendo, se está grabando y entonces entrega un certificado que dice no inteligencia artificial y entrega el video donde está él ahí grabando. Me parece ese como el de las erratas, ¿no? O sea, esto sí es de preocupar, la paradoja de la IA, y ustedes me dirán si es cierto o no. Ok, tenemos ese co-creador, tenemos ese apoyo, pero si antes una tarea la hacíamos en 5 horas y ahora la hacemos en 1, ¿qué nos pasa? Hacemos la que sigue, y hacemos la que sigue, y hacemos la que sigue. Entonces caemos en lo del workaholic, de que trabajas y trabajas y trabajas. Entonces, justamente este artículo trata de eso, ¿no? Dice la IA no redujo el trabajo, constantemente lo intensificó. Debemos tener mucho ese cuidado, ¿no? Porque sí, o que nos hacemos muy doctos, que no damos muy buenos planos, utilizamos más herramientas, pero, o sea, puede llegar al punto que no tenemos saciedad, ¿no? Y otra cosa tras otra. Y, bueno, para reflexionar, debemos enseñar a nuestros estudiantes que debemos siempre verificar las fuentes, evitar esas alucinaciones, usar la imagen como un borrador, no la versión final, documentar su uso, mantener siempre la autoridad intelectual pues, de la persona que está gestionando esto. El pensamiento crítico, el reto no es prohibir la IAGEN, sino enseñarla a pensar con ella críticamente. La nueva alfabetización, la IAGEN no representa el fin del aprendizaje universitario, sino el inicio de una nueva alfabetización académica, como saber preguntar, analizar y evaluar, será más importante que memorizar. El rol docente, la IAGEN no piensa, esto es para marcarlo en letras de oro. La IAGEN no piensa mejor que el docente, responde mejor cuando el docente piensa mejor, ¿ok? Entonces, nunca está por encima de nosotros. Las haré más provechosas si nosotros sabemos pensar junto con ella, ¿no? La privacidad y ética, nunca compartan datos sensibles como nombres de estudiantes, calificaciones, retroalimentaciones, claves, información médica en general, cualquier documento que permita identificar la situación escolar o de un estudiante. Este es el ejemplo que les decía, cómo pueden hacer un desarrollo de una actividad. El método se llama tutor socrático para el uso de estudiantes con IA. No prohíbas la IA, enseña a los estudiantes cómo usar de forma correcta. Cambia el enfoque. Es decir, en vez de que la IA nomás no responda, que sea un apoyo al pensamiento. Un ejemplo, actúa como mi tutor experto en álgebra, mi meta es entender verdaderamente cómo resolver los problemas matemáticos que te dé. Regla número 1, nunca dé la respuesta al final ni todos los pasos a la vez. Hazme una pregunta guía para ayudarme a deducir el primer paso. Espera mi respuesta. Si cometo un error, señalo suavemente y pídeme que lo corrija antes de avanzar. Aquí está mi primer problema. Ella lo pone. ¿Cómo aplicarlo? Exige a los estudiantes que envían sus enlaces de chat con IA, es decir, qué prompt utilizaste,
califica la conversación, no solo la respuesta, porque ahí justamente se declara la cadena de pensamiento que siguió la persona para pedirle cosas, ¿no? Busca el esfuerzo, el pensamiento y la participación y recompensa el proceso de resolución de problemas. Que desarrolla en esto un pensamiento independiente, una comprensión más profunda, integridad académica, confianza en la resolución de problemas. Recuerdan que en unas partes del prompt, si mal no recuerdo, la quinta les decía que ella trabaja mejor o entiende mejor con base en el ejemplo. Yo les diría, suban esta pequeña imagen a cualquier imagen y contextualícenlo de acuerdo a su asignatura que den. Teniendo como base esto y yo que enseño, no sé, historia del diseño, por favor ayúdame a estructurar una actividad que cumpla con el método del tutor socrático. Y a ver qué ven. Y les dará cosas y si no estoy de acuerdo con la regla 3, pues usted la perfecciona, ¿no? Y entonces Sócrates ayudaba a sus estudiantes a dar luz, es decir, ese conocimiento, con preguntas continuas. ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? Como hacen los niñitos de 3, 4 años. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? La guía socrática no te da la respuesta hecha, obliga al estudiante a usar su propia lógica mediante pistas para que el mismo resuelva el problema. El rol es activo versus el pasivo. El método tradicional, el estudiante se sienta, escucha y copia la respuesta del pizarrón o de la ley ajena. Es decir, cambiemos eso, que no sean pasivos, que sean activos. El método socrático, el estudiante es el protagonista. Si no piensa, no responde y la conversación no avanza. ¿Ok? Entonces, eso significa nosotros como docentes a replantear nuestras formas de hacer enseñanza, ¿no? Este es un ejemplo y antes de eso, ¿alguna duda? Abrimos un poquito el micrófono. Tengo 3, 4 láminas más que mostrar, son breves, pero quisieran comentar algo, alguna experiencia que ha pasado con sus estudiantes o... A ver, profesor. Sí, gracias. A mí me gustó en las últimas láminas, porque era parte de una pregunta que yo quería hacer, pero con eso más o menos que atrás. Por la verificación de fuentes, ¿no? El hecho de que estemos nosotros ya a un nivel académico de licenciaturas y posgrados, pues la verificación de fuentes creo que es fundamental para cualquier consulta, ¿no? Y más si estamos en un centro de investigaciones, pues tus fuentes deben ser fidedignas, confiables, hasta cierto punto hasta arbitradas, ¿no? En ciertos ámbitos. Entonces yo creo que esta parte de las fuentes, desde mi particular punto de vista, se debe de incluir desde la elaboración del primer prompt, al decirle, tomando como base estudios de tal nivel, de tal instituciones acreditadas, lánzame esto, ¿no? Porque si no, no nos garantiza nada que a lo mejor nos dé información de tan mentada página de hace unos años, el Rincón del Vago, ¿no? Donde había tareas de secundaria, de prepa, ¿no? Entonces creo que ese punto se debe incluir desde la elaboración del primer prompt, ¿no? Sí, y si me permite agregar, gracias, tengo una charla que tiene que ver con una herramienta, seguramente lo han escuchado, se llama Notebook LM, que eso nos ayuda a justamente aclarar nuestras fuentes, tener nuestros marcos y referentes teóricos y de ahí no salirnos, que la diferencia con esto es aquí sale internet y busca y se pierde en ese bosque, pero si nosotros la anclamos a 10, 12 artículos que tengamos, a un libro que sea nuestro libro de cabecera, hacemos toda la interacción con base en ello. Entonces, bueno, esa es otra charla. Me gusta que sea práctica, que estemos en la técnica o en la computadora, pero lo que dice sí es fundamental. Entonces, una forma es así, pero aún así, teniendo las fuentes ancladas, comete ciertas alucinaciones. Entonces, siempre nosotros por encima. Compañera. Gracias, señorita. Gracias. Gracias. Yo tengo una pregunta. El ejercicio de la bicicleta y el automóvil fue pagando la inteligencia artificial, pues sin pagar, y habría un resultado mejor si hubiera sido pagada. Varela, sí, qué bien que hace la precisión. Sí, las 4 respuestas de las diferentes fue con versiones libre de paga. Lo he hecho con una de paga, no lo he hecho.
pero estoy casi seguro que sus respuestas serían muy diferentes. Si ustedes tienen alguna de paga, los invito a que la hagan, y si se atreven me mandan un correo, me mandan el prompt, y ya tengo la respuesta como la de la compañera. Pero sí es un tema, y eso habla de la brecha digital. Uno de los temas es, porque hablamos de la brecha digital, ¿no? Pero hay dos temas muy importantes: acceso y accesibilidad. Todos podemos tener acceso, o no todos podemos tener acceso a sean de paga o no. Es lo que les decía, se nota entre los estudiantes, cuando alguien trae algo de paga, se ve que hay un trasfondo, ¿no? Y eso genera exclusión. Es un tema, es todo un tema, ¿eh? A ver si. ¿Crees que en algún momento la gratuita deje de ser funcional para que automáticamente todo el mundo se vaya a pagar? Porque yo sí noto la diferencia de cuando apenas estaba saliendo el auge de la inteligencia artificial, era muy buena, y ahorita el gratuito se me hace ya como un poquito de baja calidad en sus respuestas. Que sí creo, mira, siempre hay una base muy grande de la población que desafortunadamente no tiene acceso, y no tiene la condición de pagar. Entonces, ese nicho de mercado aseguro que va a estar siempre abierto. Y claro, aquellos que puedan hacer la diferencia económicamente, bueno, les darán más posibilidades de mejor procesamiento, cálculo más rápido, inclusive, pero hay que tener presente. No sé si les ha pasado, de repente lanzan el prompt, ahorita no te puedo responder, ¿ok? Pero es por eso, un tercer sesgo. Y yo creo que un poquito en atención a lo que dice de la gratuidad, pues ya lo estamos viendo, ¿no? Con los sistemas de streaming. Sí. Netflix, Amazon, todos esos empezaron con un acceso, pagabas y tenías acceso sin comerciales. Hoy día ya están incluyendo comerciales, y ahí mismo, en la misma transmisión, te sale un letrerito: ¿la quieres sin comerciales? Te va a costar. Entonces, sí va para allá, o sea, eso es saludable, ¿no? Sí, de acuerdo. ¿Alguna otra inquietud o alguna otra experiencia? A ver, por favor. Gracias. Mi pregunta va hacia esta labor que se hace como revisor sinodal de documentos, específicamente de tesis o de documentos de investigación, ya sea aquí en la licenciatura o en el posgrado. La misma DGB, la Dirección General de Bibliotecas, tiene una herramienta, el profilatio, que sirve, se supone que para poder filtrar ahí los documentos y poder verificar el grado de autenticidad o el grado de intervención, e incluso hacer un análisis más profundo acerca de el estado que guarda el documento. Se entiende que en un proceso normal el estudiante, pues bueno, debe, como usted lo comentaba al principio, partir de un borrador, ir desarrollando la idea, ir haciendo una serie de preguntas e ir perfeccionando el documento hasta poder tener ya una idea que es original y todo. Pero al final, o en alguna parte del proceso, por cuestiones de darle orden, uno podría filtrar, ¿no? A través de una herramienta de la IA, saber este documento, revisarlo, corrobora si hay congruencia gramatical, de acuerdos ortográficos y demás, pero ya en ese momento, a mí me ha tocado en dos ocasiones, el documento como que queda ya asignado, ¿no? Descargar, que pues ya por producto de la inteligencia artificial y no de un proceso de razonamiento de un estudiante. Se supone que se hace la recomendación de que cuando ya la tesis está concluida, se debe de pasar por el filtro de carácter, porque parte importante de los documentos de tesis van allá, pero no quedan ya como marcados de que tienen ese grado de intervención, y a veces a mí me ha tocado, he hecho el ejercicio de hacer un paper, un ensayo, se filtra y después uno lo revisa, ve ahí las correcciones y todo, pero ya es prácticamente imposible de que pueda darse como respuesta de que es un artículo hecho 100% original, ¿no?
ahí cuál sería el comentario, la observación, o sí, a partir de esa experiencia, como para poderlo retomar desde acá como en el papel de sinodal o de editor. Sí. Es una pregunta muy retadora. Me olvidó Sí. mencionar lo de estas herramientas de humanización del texto, ¿no? Que también es como revertir, pero al final del día es este dilema ético entre, igual puedo partir de algo 100% artificial y después lo humanizo, o puedo partir de algo 100% hecho por una persona y después parece 100% hecho por, no 100%, una buena parte. Sí, la herramienta que refieres, si mal no recuerdo, se llama Authenticate, que maneja y tenemos algunas dependencias, tenemos permisos para utilizarla, y esas herramientas trabajan como la IAGEN, como les digo, es estadística aplicada a inferencia de palabras y procesos estadísticos. Authenticate trabaja en ese mismo orden. Esa es otra, sí, gracias, Compilator. Entonces, el que nos diga que hay un 30-40% de generación con IAGEN o no humanizada, yo tengo ciertamente mis dudas que así sea, porque uno, no dudo que utilicen inteligencia generativa actualmente para realizar sus tesis de posgrado, no lo dudo en absoluto, pero también que todo sea desarrollado por IAGEN, ahí tendría que estar muy atento el tutor de tesis, ¿no? Y justamente el que dar el descargo o dar la cara por su sínodo o tutelo con el más cuerpo sinodal, ¿no? Entonces, yo sugiero que en ese tipo de tesis, al final, no las he visto, pero yo sugeriría que al final haya un descargo de responsabilidad, ¿no? Al final, esta herramienta, las gráficas 1, 4 y 5 se elaboraron con fuente en esta base de datos y el diseño gráfico lo realicé con la herramienta La corrección y redacción de estilo se hizo con esta herramienta. Sin embargo, a ver, creo que, ¿dónde está la maquinita? Ya me la llevé. Algo parecido así. Ups. Imágenes y textos desarrollados con asistencia de IAGEN, supervisado por un equipo humano previo a su presentación. Entonces, yo le puedo dar los elementos, hazme una presentación de 28 láminas y me puede generar, y yo vengo y les cuento y, pues bueno, será cierto, será mentira, quién sabe. Pero es algo ya muy mediado. Es un reto, compañeros, sí es un reto justamente ese descargo de responsabilidades. Uno, que la estudiante lo acepte, es un tema porque es poner entredicho su investigación o entredicho, ¿no? Lo que desarrolló, y no solamente él, sino también de su cuerpo tutoral, ¿no? Entonces, yo espero mucho y confío que esa comisión de Consejo Coordinador de Inteligencia Generativa dicte esas directrices de cómo guiarnos. Y eso me da pie a decir lo siguiente, a invitarlos. Este jueves, mañana ya, voy a dar una charla con el tema docencia responsiva, sentido crítico y ético en el uso de IAGEN. Su compañera Sandra ya fue, la di presencialmente, pero esto va a ser a través de Zoom. Vamos a tocar temas, más casos prácticos, vamos a hablar de lo que son los sesgos, vamos a retomar las alucinaciones. Tomo como 4 o 5 láminas de aquí, las verán en el día de la presentación. Pero bueno, es ofrecido para toda la comunidad universitaria, estudiantes, profesores, investigadores, personal base. El que esté interesado, por favor, los convido. Va a ser a las 5 y va a ser en modo de seminario web, porque hemos tenido hasta 600 personas conectadas. Entonces, no lo digo como presunción, aunque yo pienso que si viene una coordinación donde está una sola persona haciendo cosas, yo creo que sí vale presumirlo un poquito. Entonces, no es posible abrir los micrófonos para todos, entonces es más bien una charla unidireccional, pero siempre dejo mis contactos, ¿no? Y si me permiten interactuar un poquito más, hay un sitio que hemos titulado Conecta IA, que justamente yo lo coordino también, y aquí van a encontrar, titulamos una sección que se llama Estrategia Enseñanza,
que aquí van a encontrar diferentes asistentes personales, asistentes dirigidos al personal docente para justamente tratar de hacer sus programación de clases. Aquí hago una breve descripción de por qué utilizar una así o qué les conviene. También hay una sección que se llama Estrategia Aprendizaje. Esta es pensada en los estudiantes y algunas herramientas como tutores, como planificadores, que justamente les ayuda a estudiar y tener un mejor control basado en inteligencia artificial generativa. Y a su vez algunas infografías, recursos de acceso abierto, artículos que dicen cómo aprender mejor, hay libros abiertos. Para el caso de estrategia y enseñanza, omití decir, pero también en ese mismo sentido hay algunas infografías, hay artículos, hay libros. Y en todas las páginas, aquí en la base, en la principal, está el boletín. Si deciden suscribirse, cada mes les llegará un boletín informativo con los nuevos temas de inteligencia artificial generativa, con estrategias para desarrollar mejor su enseñanza y la formación que tenemos dentro de la coordinación. Que aquí siempre hay una sección que se llama Formación en IA, aquí está publicada la que les acabo de mostrar. Y bueno, tuvimos la oportunidad de salir en Mirador Universitario con el tema de inteligencia artificial generativa y personalización del aprendizaje. Me invitaron, ahí estuve debatiendo un poco. Hemos participado en el Open Education Week, que es un evento internacional, y tuvimos 2 charlas. Iniciamos con IA Aprende y bueno, un podcast de Conecta IA, y aquí cargo todas las presentaciones que tenemos. Esta fue la primera, la IA Gen, luego Notebook LM, que les platico el otro que ya se dio. Y si tienen interés de ver las charlas, las grabamos las montamos en un canal de YouTube. Apenas llevamos 4, vamos iniciando. Pero si quieren ver más detalle de lo que les platiqué, está ahí Aprende número 1 y Aprende número 2 con el tema Notebook LM. Ahí ya es muy práctico el asunto del currículum, cómo ajustarlo, cómo hacerlo. Y esta es la última que tuvimos, la sobre IA agéntica. Y el jueves, mañana, por Zoom, grabaré la número 4 y después la subiré al canal. Entonces, todo está dentro del sitio de Conecta IA, y si están interesados, los invito a que se registren en el boletín. Y tenemos una sección que llamamos Observatoria, que justamente hace la compilación para aquella persona que quiere investigar un poquito más o empezar a escribir cosas sobre el tema. Tenemos el observatorio que recientemente lanzó la Secretaría de Educación Pública. Este documento es muy bueno, Uso y Desarrollo Ético de la Inteligencia Artificial, desarrollado por la DGTIC. El índice latinoamericano de inteligencia artificial, ahí te dice la apropiación que tiene. Y también hace 2 semanas, si no recuerdo, sacaron estas guías de uso de inteligencia artificial generativa, aquí por parte de la universidad y bueno, otros consorcios. La UNESCO ha marcado muchas directrices en cómo usarla, qué hacer. Y además un repositorio institucional. No lo desarrollamos nosotros, es un impulso en general de la universidad. Entonces, en este sitio podemos tener pues concentrado de alguna forma todos los referentes al respecto. Entonces, a través de ese QR llegan al sitio que les acabo de mostrar. A través de ese QR se registran el boletín. Son 3, 4 preguntitas. Nos interesa ver su perfil y de qué entidad académica, para justamente ver hasta dónde están llegando nuestras iniciativas por parte de la Coordinación de Inteligencia Artificial Generativa. Y por último, ya les platiqué del canal de YouTube de IA Aprende. Y algo importante, dentro de la Coordinación de Universidad Abierta de Educación Digital, la CUAED, que está enfrente de Trabajo Social, ahí es la entidad encargada en la universidad del desarrollo de los MOOCs. ¿Han escuchado qué son los MOOCs? Los cursos masivos abiertos en línea, como Coursera, es con el que tienen el vínculo. Entonces, actualmente ya tienen 160 cursos desarrollados por profesores de la universidad. Pero bueno, en el tema que nos atañe hay uno de ética en la IA educativa, la disposición de tiempos de 5 horas, IA Gen en el aula de 10 horas, y hay un programa especializado de 140 horas. Ahí te enseñan desde la historia de la inteligencia artificial y todas las etapas, todos los procesos. Y nosotros como maestros, si nos registramos a través de este enlace, mooc.unam.mx, nos identifica como profesores y podemos obtener los certificados de Coursera totalmente gratis, de que sí validan que tomamos un curso en particular. Ese es como un comercial extra, de que también en la cual tenemos esos MOOC. Ese de 140 horas ya sale como una especialización. Sí, sí. Y
No sé si haya otra. Y bueno, pues sin más les agradezco el favor de su atención. Dejo mi correo, yo soy muy tuitero y a sus órdenes. Muchas gracias. ¿Duda o propuesta? Gracias.